que la base de toda la tradición mística, astrológica, numerológica y tarotista es la cábala. El árbol de la vida es la base de todo esto. Y de ahí emana todo lo demás. Y emana en este sentido del pequeño mundo del que estamos platicando, pero que es gigantesco, digamos, ¿no? Entonces, se van a tener que como entrenar en esa línea, se van a ir con una orientación filosófica y la verdad se tienen que ir como con la posibilidad de comprenderse a sí mismos en un sentido más profundo, ¿no? Y si consultan a otras personas, a esas otras personas, ¿no? Es sensacional el conocimiento cabalístico porque nos permite darnos la oportunidad de tomar decisiones distintas sobre nuestras vidas. No es lo mismo que en una lectura de tarot de repente salga el as de oros, ¿no? Que sí, o sea, la lectura inmediata o superficial puede ser, pues sí, la lana y lo que fuera, ¿no? Pero esas son lecturas bastante superficiales. Eso lo que está representando profundamente es la mano de Dios atravesando el reino cabalístico que se llama Asia. Y Asia es el último reino de los cuatro que se construyen en la cábala y determina acción. Entonces no es la lana por sí misma, es la lana, pero por la motivación o es la lana por el ejercicio de la acción en el universo, de algo que se concreta, de algo que se lleva a cabo. Entonces, si ustedes le están leyendo a alguien y la persona dice, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver mis cosas en la vida? Y sale esa carta, decirle hacer dinero es más bien como una cuestión como derivada de, es una cuestión, la consecuencia secundaria de tomar acción puede ser que se construya el dinero, sí, pero no es el mandato divino el dinero, el mandato divino es tienes que tomar acción en esto. Ya no te puedes quedar en desearlo, ya no te puedes quedar en contemplarlo, ya no te puedes quedar en fantasearlo, ya te puedes quedar en planearlo. Es accionar, tal cual. Pero accionar no es cualquier cosa. Implica tomar una decisión y tomar una determinación alrededor de esa decisión y que se vea reflejado en este mundo, en este universo, en este plano en el que vivimos, que ya lo veremos más adelante, pero el reino en el que vivimos se llama Malhut. Y Malhut, siendo nosotros personas ya construidas y encarnadas en este mundo, requiere tomar acción. Aquella persona que se queda en el deseo, que se queda en la fantasía, pero no lleva a la acción, pues va a vivir muy incómoda en este mundo y va a querer rescatarse constantemente desde la fantasía, en vez de ponerse a prueba en lo que está sucediendo acá. Entonces, en este caso, el as de oros que les estoy planteando implica eso. Tienes que comprometerte a tomar acción sobre lo que estás haciendo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Y decides cómo hacer. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Esos son los cuatro reinos por los que dice la Cábala que está construido el universo. ¿Sí? Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia. Así se llaman. Están asociados cada uno de esos reinos con los elementos con los que está construido la naturaleza. Cuando yo les digo elementos, inmediatamente ustedes tienen que conectar elementos astrológicos y además los elementos del tarot, que son exactamente los mismos. Ahí les va, se los voy a decir para que los tengan en mente, porque lo vamos a usar todo el tiempo. Atzilut representa el reino del fuego. Es el reino de la emanación. Es por donde empezó todo absolutamente. Todos nosotros, todo lo que nos pasa a nosotros, deviene de la emanación. Nada puede empezar antes. Todo empieza aquí. Nada puede empezar antes. Lo estoy diciendo así tal cual. Todo empieza en Atzilut. Cualquier cosa, ¿sí? Se asocia con el fuego y por lo tanto con todos los signos de fuego. ¿Cuáles son los signos de fuego? Aries, Sagitario y Leo. Se asocia con esos tres. Y por lo tanto se va a asociar con los bastos en el tarot. Todo eso es Atzilut, dependiendo de la herramienta, ¿sí? Y a la hora de que platiquemos de la numerología, se asocia con el número 1, se asocia con el número 5 y en algunos casos se asocia con el número 10. Pero el 1 y el 5 son signos de fuego, sí o sí. Entonces, ¿qué pasa con Atzilut? Que es el reino de la emanación, donde algo emana, se da, se crea, sucede. Es algo que se expande. Ajá. Lo que plantea la Cábala es que en el inicio del mundo, ¿no? La Cábala dice cosas así que son súper complejas, como, o sea, ya al final se vuelven sencillas de entender, pero al principio pueden ser complejas, como por ejemplo, la Cábala dice que Dios no existe, que tal cosa como Dios no existe. Lo que trata de decir con esto es que antes de que existiera todo, antes de que existiera cualquier cosa, todo era Ain. Ain se dice así tal cual, que quiere decir el vacío o la nada. La Cábala dice que todo en un principio era la nada. Después esa nada empezó a concentrarse cada vez más hasta que sucedió una cosa que se llamó el Tzintzun, que es como la explosión de la nada. Cuando explota la nada, da lugar a todo lo contrario, que es la posibilidad de la existencia de todo.
Pero lo que trato de decirles es como en la nada lo que existe es todo, pero en potencia. Pero esa nada es Dios. Por eso la Cábala dice que Dios no existe. Y es a donde idealmente tenemos que regresar, que es bastante aterrador regresar a la nada. ¿Qué es lo que está intentando? Esto lo dicen todas las escuelas místicas. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la energía en el universo? ¿O qué es lo que está tratando de hacer Dios en el universo? Conocerse a sí mismo. Pero para conocerse a sí mismo se tuvo que romper en billones, trillones, no sé cuántos de partículas. Entonces, cada que nosotros tenemos encuentros entre nosotros, es porque Dios está tratando de hacer un esfuerzo de conocerse así, porque ustedes tienen partes que evidentemente yo no tengo y que los demás no tenemos, pero que estamos interconectados. Y en la medida en la que nos volvamos a conectar, regresaremos a esa nada. Pero en un principio nada existía. Por eso la Cábala dice que Dios no existe. Lo que trata de decir es que nuestro esfuerzo para poder pensar en Dios siempre va a ser en un sentido infértil, porque lo estamos hablando desde algo que es o que hace como que es, cuando realmente venimos de algo que no es, porque venimos de eso que no es, pero en el sentido de que es todo en potencia, pero no es nada en acción. La única forma para que pueda existir algo, así como nosotros lo tenemos entendido en lo físico, en lo real, en lo encarnado, en este mundo, es cuando ya devino la dualidad, que es una cosa muy compleja de comprender porque nosotros nos quejamos de la dualidad, pero existimos por la dualidad, ¿sí? Es decir, cuando todos nosotros hemos tenido un momento enormemente agraciado, enamorarnos, tener nuestro primer sueldo, ganar buena lana, encontrar algo que nos apasione, jugar algo que nos encante, yo qué sé, lo vivimos gracias a que estamos diferenciados. Lo vivimos gracias a que yo y el otro somos dos personas distintas. Si el otro y yo no fuéramos dos personas distintas y fuéramos lo mismo, no habría una sensación de enamoramiento. El enamoramiento viene de saber que tú y el otro son distintos. Ahora, la complicación con esto es que el odio tiene la misma raíz exactamente. Tú odias a alguien más porque no entiendes a ese otro, pero porque el otro es diferente a ti, porque devino la dualidad en el mundo. Cuando decimos dualidad, es que se rompió eso. Eso que era nada y que no existía, pero que era todo en potencia, cuando devino en el Sin-Sum, que es cuando se expandió, es lo más parecido al Big Bang, pero llevándolo como a un tema más bien metafísico, ¿no? Cuando devino esta explosión, entonces empezaron a existir las cosas, pero para que existieran, se tuvieron que distanciar entre ellas, por decirlo de alguna forma. Y por eso estamos acá. Cada que ustedes, bien, ahí les va, cada que ustedes han tenido la oportunidad de aprender algo que les encantó, música, un libro, una persona, un lugar, un viaje, un lo que sea, ustedes sin saber lo que están haciendo es tocar una parte de ustedes que siempre estuvo ahí, estaba latente, pero solo necesitaba que algo la tocara en el mundo, algo con lo que se pudieran identificar. Como cuando alguien, un niño, una niña o lo que fuera, ve por primera vez tocar a alguien la guitarra y dice, puta, algo de ahí, yo soy de ahí, pertenezco, porque se asemeja. Y entonces nos enamoramos, porque todos nosotros estamos orientados a ser jalados por eso que se parece a nosotros, a lo que estamos asemejados. Entre más diferente sea algo de nosotros, más complicación vamos a tener para poder comprenderlo, acercarnos y apreciarlo. Siempre va a ser así. Y ustedes lo van a corroborar como astrólogos, como numerólogos, como cabalistas, como tarotistas, como lo que sea. Hay ciertos elementos que se llevan muy bien entre ellos y hay ciertos elementos que pelean mucho entre ellos. Pero la única diferencia entre los dos es que los que se llevan muy bien comparten muchas cosas. Es como si me voy de viaje y de repente estoy en un salón internacional y escucho que alguien habla español, me voy a acercar. Y puede ser venezolano, puede ser cubano, lo que fuera, pero inmediatamente voy a sentir una sensación de arraigo, de hermandad. Cuando quién sabe, tal vez en el fondo me llevaré mucho mejor con un chino, pero como no hablo chino, pues me jalo a lo que me es semejante, ¿no? Y lo que me es diferente lo repelo. Este es el principio del racismo, ¿sí? El principio de todo racismo es el terror a eso que es diferente a mí y que no lo comprendo. A nivel astrológico esto se llama cuadratura. El aspecto más difícil a vivir en la astrología es la cuadratura. ¿Por qué? Porque los signos que hacen cuadratura entre ellos no se parecen en nada. Cuando un signo de aire conoce un signo de aire, inmediatamente siente afinidad. Y entonces un Géminis habla con un Libra, dice, qué chido, con este güey se habla rápido y me encanta eso. Satán. Cuando un Cáncer platica con un Piscis y empiezan a hablar de la sensación y de las emociones, puta, ya me entendí, por fin alguien que entiende la intuición. Yo qué sé, ¿no? Pero cuando un Escorpión habla con un Leo, no se entienden nada. Van a pelear el poder. Eso es lo que van a hacer. Y van a decir, este se cree mucho, sin darse cuenta que los dos hay una distancia y una brecha muy fuerte entre ellos.
pero lo que trato de decirles es como la cuadratura, aunque es el aspecto más retador, porque es lo que es más diferente a nosotros, es al final lo que más nos va a enriquecer, porque nos va a despertar algo que nos es ajeno en un sentido de lo cotidiano. Es tal vez lo que más, es lo que menos he tocado de mí. Es por decirlo de esa forma. Por ejemplo, todos ustedes, y lo van a ver, ¿eh? O sea, ya después ustedes, pues, cuando se les meta la curiosidad y lo que fuera, ustedes saquen, se los prometo, la carta de su mamá, la carta de su papá, vean sus números, ¿no? Tienen ese tarot, lo que sea, y van a decir, wow, ya te diste cuenta que mi tatarabuelo era Sagitario, entonces luego de vino un Leo y no sé qué. Hay una concordancia. Venimos de familias heredando tradiciones místicas y energéticas. Hay familias de aire, hay familias de fuego, hay familias, y evidentemente hay combinaciones. Cuando uno se atreve a llevarse con una familia con la que aparentemente no tienes nada que ver, tienes una gran oportunidad de enriquecerte en algún sentido, en el que sea. Yo la mejor forma que trato de transmitírselos es como, aunque ustedes, por ejemplo, cualquiera de ustedes me dijera, yo no tengo nada en aire, yo les diría, mientes, porque tienes Mercurio en algún lado. Y Mercurio emana de la esfera que se llama Jod, y Jod gobierna todo el aire. Entonces tienes aire, en algún sentido, aunque lo tuvieras en Piscis, pero tienes aire. Entonces ya tienes una oportunidad de, es que no me llevo, y uno lo escucha mucho, es que me cagan, quién sabe qué, el signo que sea, ¿no? Y uno dice, no, no que te caguen, o sea, no has entendido esa parte en ti, ese es todo tu problema. Te estás peleando con una parte tuya, pero lo estás depositando en el otro, pero más bien te estás peleando contigo. Cuando yo escucho personas que dicen, no, pues es que yo no tolero a los Leo porque son muy payasos. Más bien tendríamos que hablar dónde anda tu propio deseo de ser visto. Tal vez no le has dado rienda suelta, no te sientes tan reconocido y cuando ves que a alguien se le hace fácil tomar la tarima, te da envidia. Pero no es otra cosa que no has querido contactar con esa parte tuya leonina. Aunque no tengas nada en Leo, pero tienes sol en algo y es la misma energía. El sol y Leo es la misma energía, aunque tengas sol en, ¿qué te gusta? Cáncer, no importa. Ya tienes algo que deviene de la esfera del árbol de la vida que se llama Tiferet. Y por lo tanto, ya hay algo que te hermana con ese Leo que tanto te caga y es tu sol. Punto. Entonces lo que tienes que hacer es voltear a ver tu sol y decir, a ver, espérate, ¿por qué me molesta tanto este brother? Ah, ya me di cuenta que tengo el sol en la casa 12. Entonces tal vez llevo mucho tiempo queriendo ser visto o vista, pero ni me he atrevido, pero le he echado la culpa al mundo. Es que no me ven. Güey, ¿te has puesto en disposición de ser visto o de ser vista? Tal vez te da mucho miedo. Y lo que envidias es que el otro tiene toda la seguridad, muy al tipo de Leo, ¿no? De ponerse allá afuera, ¿no? Y a los Leo les va a pasar lo contrario totalmente. Es que me cagan los güeyes introvertidos. Güey, pues es que volteate a ver, ¿no? Entonces, lo que trato de decirles es como, nos va a encantar lo que se nos asemeje, pero lo que nos va de verdad a nutrir es eso que nos confronta y que aparentemente es totalmente distinto a nosotros. En los reinos que les acabo de compartir o en los elementos, los que mejor se llevan son los signos de fuego con los de aire y los de tierra con los de agua. Generan una compatibilidad inmediata. Se nutren a sí mismos. Y nada más hay que verlo en la naturaleza. ¿Qué pasa con una fogata cuando la avientas aire? Es más, cuando uno prende una pinche carne asada, tú ahí estás como tonto echando el aire, ¿no? Pues, ¿por qué eso? Porque se gobiernan esos elementos. ¿Qué hago cuando quiero que crezca mi plantita? Hay tierra, le echo agua, ¿no? O sea, está en la naturaleza. Y así funcionamos también nosotros. Por eso a los signos de aire les viene muy bien convivir con signos de agua, y a los signos, perdón, de fuego, y a los signos de tierra con los de agua. Ya, así funciona. Pero hagámonos y metámonos en la disposición de acercarnos a esos signos o a esas personas que nos parezcan muy retadoras. Porque lo único que están haciendo es devolvernos una parte de nosotros mismos que nos incomoda, pero que nos conviene muchísimo interiorizar y aprender. Y a lo largo de este curso se van a dar cuenta de que todos estamos hermanados. La humanidad está condenada a hermanarse. Es la única forma de avanzar. Porque de ahí venimos y ahí vamos a regresar. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de agua son Cáncer, Piscis y Escorpión. Los signos de tierra son Tauro, Capricornio y Virgo. Y los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Silut gobierna todos los signos de fuego. Briah gobierna a todos los signos de agua. Yetzirah gobierna a todos los signos de aire y Asia gobierna a todos los signos de tierra. Esto es fundamental que lo tengamos súper presente porque ya que empecemos a ver el árbol de la vida está gobernado o está construido por 10 esferas del árbol de la vida y cada una de esas esferas representa o más bien concatena a un reino.
Entonces, por eso es muy importante que lo tengan ahí. Ya que avancemos a las esferas, les voy a decir, esta esfera representa este reino. Y todo les va a empezar a quedar súper claro. ¿Sí? A partir de la cábala, ustedes van a poder entender por qué personas que tienen algo en tierra les es más fácil hacer dinero. Porque lo traen de mandato divino. ¿Y por qué una persona que tiene, qué les diré? El que nació en un mes de tierra, se le va a complicar hacer dinero, porque su karma está colocado ahí. Hay personas que vinieron a este mundo a ponerse a la prueba de aprender a hacer lana, de aprender a hacer dinero. Y no lo vemos en este curso, pero en otro curso, cuando se levanta el árbol de la vida personal, uno voltea a ver cuáles son los senderos que más se nos complican. Es decir, senderos quiere decir virtudes expuestas en los arcanos y cuáles son los que más se nos complican para desarrollar. Y Yesod, esto apúntenlo porque es muy importante, gobierna un conflicto interno que orienta hacia la pasión o hacia la depresión. Entonces, cuando hablamos de un signo como Capricornio, que tiene, digo, que un signo como Capricornio, que la meta de Capricornio es aprender a sostenerse a sí mismo y a sostener a los demás, si tu papá alcanzó a darse cuenta que le apasionaba la posibilidad de generar estructura para sí, para los otros, y tener, crecer, avanzar y demás, desde ahí es que desarrolló solvencia económica. Porque la luna gobierna el conflicto de la pasión contra la depresión. Esto es muy importante porque nos echa luz sobre todas nuestras lunas. Una luna en Sagitario, aunque la luna en Sagitario y la luna en Aries son las más antidepresivas, pero no quiere decir que no se puedan deprimir. La luna en Sagitario puede incluso llegar a la melancolía. Lo padre de la cábala, cuando lo hacíamos con la astrología, es que vamos a ubicar que hay conflictos internos en cada planeta. ¿Sí? Pues va por ahí. Ahora, avanzando un poco más, ahí les va. A nivel de tarot, Atzilut, los signos de fuego en el tarot son los bastos. Briá, los signos de agua en el tarot son las copas. Yetzirah, los signos de aire en el tarot son las espadas. Y Asia, los signos de tierra en el tarot son los oros. Es lo mismo, ¿sí? Emana del mismo elemento o de la misma energía. Pero particularmente, y esto es lo que quiero que se aprendan para siempre, emanan del mismo reino. Eso es lo importante. ¿Por qué es lo importante? Porque el orden de los reinos determina la función por la que por mandato divino vamos a ejercer en este mundo. Les voy a poner un ejemplo súper básico. Emanación quiere decir que algo aparezca en el mundo. Es una fuerza, algo que crece. ¡Bum! Y puede ser de repente una emanación como de repente me dieron ganas de tener un negocio. Listo. Es una emanación. Así, ganas, así, ganas. O sea, cuando les digo emanación y ganas, la mejor forma que tengo de transmitírselo es algo que anima, es el ánima, es el espíritu. Nace el espíritu así, ¡pum! Quiero tener un negocio. Después tiene que venir Briá. Briá gobierna las copas y el agua, o sea, gobierna el deseo. Y entonces primero tengo la emanación, ¡fua! Emana, anima algo dentro de mí, nace como fuego. Y después deseo tener ese negocio, pero todavía no sé qué, solo deseo tener el negocio. Cuando viene Atzilut, que es el reino de las espadas, y por eso lo gobiernan los signos de aire, que son los intelectuales, es cuando ya tengo que pensar, ok, sale, ya me di cuenta que tengo estas ganas y que me nació el deseo, me empecé a enamorar de la idea. Pero gracias al aire es que puedo pensar, ¿y cuál? Porque hay un chingo de giros. ¿Qué quieres? ¿Quieres un restaurante? ¿Quieres poner una aplicación? ¿No? ¿Quieres poner un casino? Yo qué sé, algo ahí. Entonces ya tiene que venir la construcción intelectual de eso. Y el reino de Asia, que son los oros o todos los signos de tierra, es tomar acción, llevarlo a cabo, tal cual. Y este es el orden invariable por el que emana todo en nuestra vida. Se los voy a poner de otra forma mucho más contundente. Todo que en este momento esté funcionando mal en sus vidas, viene de Atzilut, no viene de otro lugar. Si algo está funcionando mal en sus vidas, es porque hay algo en ese reino de fuego y de ánima que no está funcionando bien. Todo. Una enfermedad, una falta de lo que sea, una falta económica, una falta de bla, viene del ánima. Todo viene del ánima. Y después empieza a agarrar forma aquí. Al final, el agua es reflejo del fuego. El aire es reflejo del agua. Y la tierra es reflejo del aire. Pero todos vienen de la misma raíz.
Lo único que estamos haciendo aquí, o sea, el cuerpo que ustedes tienen, el cuerpo que yo tengo, la vida que yo tengo, la vida que ustedes tienen, es resultado de cómo funciona el ánima en mi existencia. Pero solo es un reflejo. Pero al final solo son como, lo vamos a ver ya que empecemos a ver la cábala, pero al final solo es un reflejo de cómo la luz empieza a perder, pero no calidad. ¿Sí? Si yo pongo, y lo vamos a ver así, lo vamos a ver así. Si yo pongo, hay un sol, y yo le pongo un velo, va a entrar menos sol. El lugar donde hay menos luz es el reino de Asia, que es este reino físico, tocable, denso. Pero todo viene de acá. La forma de lo que esté sucediendo en este reino en el que estamos encarnados depende mucho de qué pasó en estos velos y de cómo se dio ese origen. Por eso es fundamental, queridos y queridas, que las cosas empiecen bien. Por eso uno tiene que saber en qué mes empezar algo, en qué día empezar algo, en qué momento empezar algo. En el mejor de los casos, si no lo pudimos planear, se los prometo, y no se saquen de onda, es porque algo ya estaba planeado. Si ustedes están acá, es porque ya tenían o teníamos que tener la disposición de entender este tipo de construcción. Pero si antes no pasó y alguien me dice, güey, pues es que alguien si me hubiera avisado lo hubiera hecho en otro día, yo le diría, no, te tenía que pasar así. O sea, confía en la ignorancia. O sea, no creas que nosotros manejamos este conocimiento. Aprendemos el conocimiento y asumimos el conocimiento. Y hacemos lo que pueda para manejarlo. Pero hay otra cosa mucho más grande que nos gobierna. Nosotros solo somos una pequeña parte. La Cábala lo que plantea es que hay 7 reinos en este mundo. Y nosotros estamos en el del medio, que es el único por el que se puede salir del ciclo de reencarnaciones, dicho sea de paso. Los otros no. Solo acá se puede. ¿Por qué? La Cábala lo que plantea es que este es un mundo contrario. Hay mundos hacia abajo de nosotros, que son mundos infernales, y hay mundos hacia arriba de nosotros, que son mundos divinos. En los infernales, evidentemente, existen demonios, y en los divinos, evidentemente, existen dioses y semidioses. Pero solo en el mundo en el que estamos nosotros se puede salir del ciclo de reencarnaciones. ¿Por qué? Porque el hecho de que seamos finitos nos obliga a buscar a Dios. Si ustedes fueran semidioses, si hubieran quedado con su cuerpo de 21 años, jamás se enfermaran, desearan algo y se diera en ese momento, ¿por qué buscarían a Dios? No habría razón para buscar a Dios. Si ustedes estuvieran en un mundo infernal, donde todo es dolor, donde todo es ira, donde todo es resentimiento, tampoco tendría mucho sentido buscarlo, porque estarías muy perdido en ese lugar. Solo en este lugar donde estamos en medio es que uno puede voltear a ver y buscar eso de donde venimos. Entonces la Cábala lo que plantea es que es una bendición haber encarnado en este mundo. ¿Por qué? Por el dolor. La Cábala dice que el dolor es una bendición hacia la humanidad. No es algo a renegar, es algo a agradecer. Gracias a que existe el dolor es que podemos dar lugar a montones de maravillas. Gracias a que a alguien alguna vez algo le dolió muchísimo. Había una antropóloga que decía algo muy chido y decía, la cultura no inició con la historia y con la escritura. La cultura inició cuando la primera horda de seres humanos, alguno de ellos se lastimó y en vez de dejarlo atrás, hicieron algo por llevarse, por no soltarlo. Ahí empieza la cultura. Gracias a que al dolor. ¿Qué hacemos los seres humanos y por qué somos la especie gobernante en este mundo? Porque cuidamos de los otros. Eso es lo que nos hace la especie gobernante. Específicamente eso. Y eso es gracias, otra vez, al dolor. Cuando a ustedes les ha dolido algo, psíquicamente, un dolor psíquico es horrible, la ansiedad, la angustia, la depresión. Cuando les ha dolido algo físicamente, que también es horrible, ¿qué han hecho? Se han puesto a pensar, ¿qué hago? Esa posibilidad de pensar qué hago con mi dolor ofrece soluciones y da la posibilidad de que conozcamos más el mundo. Gracias al dolor es que el universo y Dios se puede empezar a conocer a sí mismo. Por eso dice la Cábala que el dolor es una bendición. Si no existiera, no habría mucho como necesidad o idea de movimiento. O sea, lo que plantea la Cábala es que en potencia todos somos luz y en potencia tenemos una capacidad de expansión infinita. Pero si en este momento apareciera algo que pudiera fomentar nuestro desarrollo, fomentar nuestra existencia, ¿no? Algo divino. Punto que apareciera un arcángel enfrente de nosotros o Dios mismo. Nosotros desapareceríamos. No seríamos. O sea, si se para aquí San quién sabe qué, me achicharro, porque su energía es infinitamente más potente que la mía. No voy a sobrevivir a eso.
Entonces, lo que plantea la Cábala es que cada que estamos pasando por un momento donde no entendemos por qué me pasó, por qué lo perdí, por qué fue, ahí lo que está haciendo Dios es cuidarte de la verdad, porque sabe que no estás listo para la verdad, porque si llegara la verdad en ese momento te destruiría. Y lo que está haciendo es preparándonos poco a poco para que algo en nosotros se fortalezca y un día rompamos esa cáscara. A esta cáscara, la Cábala le llama clipots. Clipots es una cáscara de oscuridad que recubre a la luz para cuidar a la luz, porque no está lista. En el momento en el que ya está lista, ¡pum!, se rompe por sí sola y nos maravillamos. Y uno dice, nomás, ya entendí por qué me pasó. Pero evidentemente o sea, pasar por esos lugares por el que tú pasaste, y seguramente la mayoría han sucedido, ¿no? O han pasado, han atravesado, es muy complejo. O sea, mi mayor recomendación, y esto lo tiene el Islam, lo tiene la Cábala, lo tiene los Yorubas, y lo he encontrado en todas las tradiciones místicas, es cuando no entendamos por qué nos pasa, es entrégale tu voluntad a Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso nos protege de cualquier cosa. Me encantaría transmitirles el pasaje del Islam, donde se plantea esto porque es fenomenal, ¿no? Pero luego Yogi se me asusta cuando hablo de esas cosas, porque implica otro tipo de seres inorgánicos que existen y ahí están, ¿no? Pero bueno, está bien, no me voy a meter en ese tema, pero finalmente yo te prometo que siempre que estemos pasando por un momento de oscuridad, si le entregamos al Dios nuestra voluntad, nos salvaguardamos y algo nos recubre y nos bendice. Pero bien, muchas gracias por tu presentación. A ver, ¿qué quiere decir? O sea, la Cábala, así, básicamente, si un día les preguntan, oye, ¿qué es la Cábala? ¿No? Les pueden contestar, es una tradición mística hebrea que nos lleva a experimentar en la encarnación una sensación divina. Esa es la idea de la Cábala, que te lleva a ese lugar estando encarnados. Tradición mística hebrea. Vamos a ver, ahorita que, miren, la primera clase es un poquito, o sea, como es introductoria, vamos a hablar un poquito, como datos evidentemente históricos, para saber de dónde viene y cómo está construida, ¿no? Pero sí les quiero decir, como un dicho sea de paso, que se le respeta como una tradición hebrea, pero la verdad es que no es de los hebreos. Ellos la cuidaron, ellos la resguardaron, pero no es de ellos. Viene de otra cultura mucho más antigua, ¿no? Y además, y me van a matar, ¿no? Pero ay, puta, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando son de muchos dioses? La cábala es politeísta, por más que se diga otra cosa, pero viene de una tradición politeísta, ¿no? Y no es de los judíos, ni es de los hebreos, es mucho más antiguo que eso, pero ellos tuvieron la fortuna de resguardarlo y por eso lo tienen ahora, ¿no? No vamos a aprender hebreo en esta clase, pero si tuvieran la inquietud estaría sensacional porque eh, pues como ellos la resguardaron, la verdad es que se aprende en hebreo, ¿no? O sea, la verdad es que está ahí. Y para los que quieran meterse duro a la cábala, por favor, empiecen a leer el Zohar, ¿no? Zohar significa esplendor y es uno de los grandes libros en los que se concatena todo este tipo de conocimiento, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué quiere decir cábala por sí mismo? Recepción, tal cual. Eso es lo que quiere decir cábala. ¿La recepción de qué? La recepción de la luz. Y ahí les va el inicio. Este es el modelo del árbol de la vida, el clásico cabalístico, ¿sí? Se lee de arriba para abajo y de abajo para arriba. Se enseña de arriba para abajo, porque supuestamente así es como se construyó el universo. Cuando yo les planteaba que en el mundo, antes de que no existiera todo, lo que existiera nada, era una nada de una, sí, como todo en potencia, una luz ilimitada. La cábala entiende la luz, o sea, yo sé que cuando decimos luz pensamos en esto, ¿no? Como justo un fenómeno físico, ¿no? Que de hecho la luz por sí misma no existe, o sea, tal cual esto nada, es un compromiso entre el receptor y el fenómeno que está allá afuera, pero no existe por sí misma, eso es un compromiso entre todo. Entonces, la luz está entendida desde la cábala no como este fenómeno físico, la luz entiéndanla como goce, tal cual. Entonces la cábala lo que plantea es que en un principio lo que había era luz infinita, o si se quiere, goce infinito. Y después vino el Simsum, que así expandió todo, es como el gran Big Bang, ¿no? Y entonces ese como luz infinita, después empezó como a diluirse. ¿Para qué? Para dar lugar a la existencia. Porque en tanto algo es infinito, es inapreciable. Si ustedes tuvieran la posibilidad de atender lo infinito en cualquier momento de su vida, llegarían a la inmovilidad, porque el que tiene la oportunidad de ver todo lo que existe, ser omnipresente, ser omnisciente, ser lo que fuera, ya no te puedes mover, porque perteneces a eso que es todo.
Lo que nos da la posibilidad de movimiento es la ignorancia. Por eso nosotros pensamos en términos lineales, que dicho de paso también se puede romper eso, pero por eso pensamos en términos lineales, porque nos permite hacer como que nos estamos moviendo, o movernos en un sentido, ¿no? Entonces está la nada, la luz ilimitada, que entiéndanla como goce, ¿no? Y después empezó a limitarse esa luz. Y así se explica, se metió en una vasija para dar lugar a este mundo. La mejor forma que tiene de explicarlo la Cábala es, piensen en un mar infinito, inacabable. Eso sería la nada. Cuando se dio el Sin-Sun, lo que empezaron a brotar fue de ese mar infinito pequeñas burbujas. Pero una burbuja, ¿de qué está lleno? De nada, solo es aire. Aunque potencia puede ser todo, pero solo es aire. Entonces empezaron a llenar, ese mar se llenó de billonésimas de pequeñas burbujas. Nosotros somos una de esas. Este pequeño mundo en el que vivimos es una de esas pequeñas burbujas. Y después, ¿qué es lo que empezó a suceder? Que un rayo de luz, o de goce si se quiere, empezó a atravesar esa burbuja. Y cuando lo empieza a atravesar, genera un fenómeno de dualidad, donde no había nada, empieza a generarse una sensación de que algo existe y otra cosa no existe. Ese es el mundo en el que vivimos. El modelo del árbol de la vida lo que trata de explicar es que, miren, estas 10 se llaman esferas. Sefirot. Se llaman esferas. La que está hasta arriba, que se llama Keter, se le considera la primera. Ese, como nada que existió, después de que explotó, devino en luz infinita. Y después, para que existiera, esa luz se encerró en una vasija. Esa vasija, primer vasija que gobierna nuestro mundo, es Keter. Pero ya no es una luz infinita, es infinita en su cualidad, pero en su cantidad ya no es infinita, porque para poder existir en la realidad se tiene que dar la sensación de límite. Miren, la sensación de límite es fundamental comprenderla en todo, en el tarot, en la astrología, en la cábala, etc. Sin límites no hay sensación de existencia. Para que ustedes puedan dar cuenta de que tienen un cuerpo, tuvieron en algún momento que ser abrazados por alguien más. Para que el río pueda tener la fuerza que tiene que estar cerrado por la tierra. Todos requerimos límites para darnos cuenta de que existimos. Sin límites no hay sensación de existencia. Lo que es ilimitado roba la sensación de existencia porque roba la sensación de individualidad. Si ustedes tuvieran la sensación de ser infinitos, no existirían. De hecho, hay meditaciones a las que se puede llegar a ese estado, a un estado de infinitud, pero lo que se desvanece es la conciencia del yo. Lo mismo pasa acá. Un cuerpo que se asume como infinito deviene en psicótico, porque entonces ya no hay un límite. No hay algo que te haga sentir que no te preocupes, o sea, tienes un límite, no te vas a desbordar, no te vas a volver agua, no te vas a desvanecer. Hay formas de llegar a esos estados, ¿sí? Pero acá lo que hay que entender es que para poder tener una conciencia de ser, tuvimos que ser limitados, invariablemente. Entonces se limita en esa primera vasija que se llama Keter, la luz, pero no en su cualidad, solo en su cantidad, y se llama Keter. A Keter le dicen la corona del árbol de la vida. Esto quiere decir que no pertenece propiamente al árbol de la vida, sino que es justo como la representación divina de eso que todavía no somos, de donde venimos, pero queremos volver a ser. Es la corona. Después se empezó, ya lo iremos viendo poco a poco a lo largo del curso, pero bajó a Jokma, luego a Binah, luego a Gesed, luego a Geburah, luego a Tiferet, etcétera, hasta llegar a Malkut. Lo importante y lo que quiero que entiendan en esta primera clase es que esa vasija que contenía la luz infinita de la que venimos todos y que somos en un sentido, cuando bajó a la primera vasija, esa primera vasija que se llama Jokma es más chiquita que Keter. Después se va a Binah y es más chiquita que Jokma. Después se va a Gesed y es más chiquita que Binah. Es decir, cada una de estas vasijas le va otorgando la luz a la otra. Entonces lo que genera es una realidad totalmente distinta. La vasija que tiene menos luz de toda y que está hasta abajo se llama Malhut, es donde estamos nosotros. O si se los transmito en otro sentido, el lugar en donde estamos es donde hay menos luz, hay menos goce, hay mayor oscuridad, hay mayor ignorancia, pero por lo tanto hay mayor oportunidad de crecimiento. Y cuando una persona crece, se maravilla a sí misma. Por eso Jesús decía, el Jesús gnóstico decía, bienaventurado el que busca, aunque muera pensando que jamás se encontró. Jesús era cabalista, naturalmente. Los cabalistas piensan, por ser judíos, ¿no?, que Jesús solo era otro Mesías y que él estaba concentrado en representaba a la esfera de Tiferet, que ya veremos más adelante, pero básicamente Tiferet gobierna
la posibilidad de la compasión. Por eso Jesús era una persona tan compasiva, ¿no? Desde mi perspectiva, por experiencias personales que he tenido y por lo que siento, para mí Jesús es otra cosa, más allá de eso, mucho más allá de eso. Es la única vía de salida de este mundo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros estamos en Malhut, en la encarnación, pero lo que trato de decirles, por favor, entiéndanlo a un nivel lo más abstracto que se pueda. Cuando les digo que estamos en Malhut, no les miento, estamos en Malhut porque estamos encarnados, tenemos cuerpo físico, es donde hay más oscuridad. Pero al mismo tiempo, lo que quiero que entiendan es que todos ustedes, yo y cualquier ser humano y este mundo en general, sí estamos en Malhut, pero al mismo tiempo estamos en Keter, porque ustedes están siendo animadas por algo, algo les da ánima, algo les mueve, algo les origina. Y después de que eso que sea, lo que sea, que les origina, empieza a diluirse esa luz. Y lo más sin luz que existe en todos nosotros es el cuerpo físico. Es lo más sin luz que existe. Para los que sean astrólogos, Malhut es el ascendente. El tipo de cuerpo que tenemos, que está gobernado por el ascendente que tenemos a nivel de la astrología, deviene y está gobernado por el reino de Malhut, que es lo más encarnado que existe, que es lo más denso que existe. Pero todos nosotros en este momento, tanto existimos en Keter en algún nivel, como existimos en Malhut en algún nivel, y en todas las demás esferas. Pero lo interesante de esto es que cada que esa gran luz que existió empezó a perder luz porque estaba siendo encerrada en una vasija más pequeña, lo que empezó a generar es que era algo mucho más distinto. Se los voy a poner en otro ejemplo. Sus cabecitas, desde que ustedes son niños y niñas, han crecido mucho. La cabecita que ustedes tuvieron cuando tenían 2 años entendía muy poco en relación a lo que entiende hoy. Muy poco. Fue creciendo. En la adolescencia entendían un poco más, en la juventud entendían un poco más, y en la adultez de jóvenes entendían un poco más, y así para arriba. Y cada vez entenderemos un poco más. Lo mismo pasa a nivel de las vasijas. No quiere decir que el conocimiento que tiene un niño de 2 años sea menos valioso que el que tengo yo o el que tienen ustedes, porque es la misma cualidad. La cualidad es la misma, la cantidad es distinta, porque cada vez esa cabecita empezó a poder tener mayor conocimiento y empezar a crecer. Y se empieza uno a maravillar, pero también se vuelve más compleja la vida y el entendimiento. ¿Qué es lo que plantea el árbol de la vida? Que lo que estamos haciendo nosotros es intentar regresar a Keter. Eso se llama la escalera de Jacob. Lo que hicimos es descender en esta encarnación. Somos un ánima, somos un espíritu, pero cuando decidimos encarnar, caemos a Malhut y estamos aquí. Y lo que estamos haciendo es intentar regresar. Lo que plantean los cabalistas, y lo que mismo decía Jesús, es, la idea es que regresemos, pero con la inocencia con la que llegamos al mundo, pero ya con el conocimiento. O sea, tenemos que volver con la misma, recuperar la inocencia en algún momento, ¿no? Pero ya con conocimiento, que es algo muy complicado de desarrollar. La única forma de llegar a como tocar esa inocencia o recuperar con la que vinimos es perder la vergüenza, que es uno de los temas más complicados que existe a nivel de ser humano. La vergüenza, como está asociada con el miedo, frena todo. El miedo enferma, mata sueños, limita personas, genera afecciones, no te deja avanzar, no te deja hacer las cosas. Es una de las enfermedades más grandes que existe cuando el miedo gana. Y el miedo, uno de sus grandes aliados, es la vergüenza. A todos nos da vergüenza algo. Acercarte a alguien que te gusta, preguntar algo porque piensas que puede ser tonto cuando somos niños o tal vez igual de adultos, ¿no? No cantar en un karaoke, yo qué sé. Estamos gobernados por una sensación de vergüenza constante. Y esa sensación de vergüenza constante a lo que atenta es contra la sensación de nuestra valía personal. Lo que vamos a intentar hacer a lo largo del curso es recuperar esa valía personal a partir de aniquilar una idea fantasiosa que deviene del ego, ¿no? Y que solo nos estorba, que es una sensación de que somos importantes. ¿Qué es lo que explica la Cábala? Cuando una persona asume que es una vela enfrente del sol, nada te debería avergonzar, porque sabes que eres una vela. Pero no pasa nada, eres una vela. El que puede colocarse en ese lugar está bendito. Y entonces ya puede tener acceso a lo que sea y nada te va a limitar. Mientras no tengamos eso, vamos a ser gobernados por otras cosas. Todo eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Tiferet, porque gobierna el sol, que es el principio del propósito de vida. El sol que ustedes tengan, mis queridos y queridas, en su carta astrológica, es su propósito de vida. Hay 3 misiones de vida en este mundo a nivel de la astrología. Una se ve en el sol, una se ve en Saturno y una se ve en un superasteroide, un bello asteroide que se llama la Luna Blanca. La Luna Blanca lo que representa es esa gran oportunidad que ustedes tienen de traer luz a este mundo por mandato divino, algo que vinieron a hacer como misión para los demás.
y lo tienen en un signo y en una casa. Saber esas tres que tenemos nos orienta muchísimo. Cuando uno la está pasando mal, por lo que sea que nos esté sucediendo, no tengo dinero, no tengo quien me quiera, no tengo no sé, estoy de malas, cualquier cosa. De verdad, volteen a ver qué vinieron a hacer y les va a recuperar toda el alma. No pienses en lo que te hace falta, piensa en lo que puedes dar. Lo que explica la Cábala es que el ser humano es el ser, en este mundo en el que vivimos, Malkut, el más necesitado de todos. Y sí, vean a un perro, ¿qué necesita? Mirada, apapacho, comida y agua, ¿no? ¿Qué necesita otro animal? ¿Qué necesita un ser humano? Puta. Mirada, apapacho, comida, agua, escuela, educación, cultura, lenguaje, compartir, viajar, hacer un transporte, yo qué sé. Somos los seres más necesitados de todos, pero tiene un fin la gran necesidad que tenemos. Dios lo que quiere es que cubramos todas nuestras necesidades, para que un día nos demos cuenta que nuestra gran necesidad, o lo que más quiere el alma humana de fondo, no es recibir, es dar. Cuando una persona se encuentra a sí misma y sabe quién es, a lo único que tiene tiempo para hacer es dar. Ya no hay tiempo para otra cosa. Ya no hay más para otra cosa. Pero primero tenemos que dar cuenta de lo que nos hace falta. Ese es el gran problema de estar encarnados acá. Tenemos que dar cuenta de lo que no nos dieron, lo que nos hizo falta, llorarlo, lamentarlo, comprenderlo y después reencontrarnos con nosotros mismos. Por eso la Cábala plantea y el mismo Jesús decía, el que se encuentra a sí mismo, de él no es digno este mundo, o de ella, no es digno este mundo. Porque este mundo está orientado para cualquier otra cosa menos esto. Es una gran prueba estar encarnados acá. Hay billones de almas queriendo reencarnar. Tenemos la gran oportunidad de estar acá para aprender cómo a emanar en ese sol. De acuerdo a la tradición cabalística, ¿no? El orden de ascenso para regresar a Keter, y esto se los digo a todos ustedes, sobre todo a los astrólogos, pero a todos, es el ascendente, después la luna, después el sol, y después viene algo mucho más generacional. Pero esa es la vía de regreso a todos nosotros. Por eso es importante que sepamos nuestra carta astrológica y que, bueno, acá en Cándala, yo con las chicas, pues la idea es siempre van a tener su carta astral porque tienen que comprenderse ustedes mismos, no hay de otra, ¿no? O sea, es por ahí, digamos, ¿no? Ascendente, luna y sol, esa es la jerarquía. Entonces, una persona tiene que aprender a vivir en su ascendente, tiene que aprender a vivir en su luna y eventualmente va a llegar a ser su sol. ¿Por qué el sol, mi querido Juan Carlos? Buena pregunta. ¿Por qué el sol? Porque así como en nuestro universo, ¿quién es el que ilumina más? El sol. Por el sol todos estamos vivos. Nos ilumina, dio vida, todo lo dio el sol. ¿Y cuándo han visto que el sol le diga a los otros planetas, cabrones, denme tributo porque me deben todo? No, eso no pasa. Porque el sol solo sabe que lo que quiere es dar luz, que lo que quiere es emanar. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Todos ustedes tienen el sol en alguna casa astrológica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, por mandato divino, pueden iluminar a la humanidad en esa área. Si ustedes nacieron con el sol en la casa 2, pueden iluminar a los otros financieramente o en sus valores. Si lo tienen en la casa 12, pueden ser grandes terapeutas o grandes magos y magas. Si lo tienen en la casa 9, pueden ser grandes maestros, yo qué sé, pero tienen una misión, un propósito de iluminar al otro. Entonces yo les recomiendo que si un día la pasen mal, no volteen a ver, Dios, ¿qué me puedes dar? Volteen a ver ustedes y digan, ¿yo qué puedo dar? Y eso de verdad los va a rehabilitar y abre otras cosas. ¿Mm? Entonces, en términos de la explicación del árbol de la vida, es eso. Solo comprender que la luz se concatenó en una vasija que se fue perdiendo. Y cada que se fue perdiendo, generó cualidades distintas. Generó de todo distinto. Muy bien. Ahora, esto ya es totalmente, ¿cómo se dice? Histórico, pero hay que mencionarlo. Dios creó los cielos y la tierra. Eso es cábala pura. Lo vamos a ver más adelante, pero después de Keter, que es la primera esfera de la que viene todo, viene una que se llama Jogma. Jogma, una de las cosas que gobierna y en las que está representada, es en todos los dioses que tienen que ver con el cielo, con la electricidad, con la fuerza. Y después viene una que se llama Vina, que tiene que ver con todos los dioses y las diosas que tiene que ver con la tierra, con el arraigo, con la estructura. Cuando la Biblia dice Dios creó en un principio los cielos y la tierra, está hablando de la Cábala, pero de una cábala que fue mal traducida y se convirtió en la Biblia y es otra cosa. Pero realmente atrás está llena de sabiduría. Lo que pasa es que está mal traducida, entonces nada, le haremos un esfuerzo para darle otra comprensión. Es muy importante que todo lo que vamos nosotros entendiendo, por ejemplo, cuando yo les digo que Atzilut es el reino de la emanación, quiere decir que es el reino desde donde todo empieza y donde todo se anima. Keter específicamente
es Keter y Jokma. Pero Keter y Jokma son las dos esferas que están gobernando el reino de las emanaciones. Las dos esferas. Porque son las dos primeras. Volvemos al inicio de todo. ¿Cuál es el primer signo astrológico? Aries. ¿Por qué? Porque tenía que ser un signo que emanara, tenía que ser un signo gobernado por el ánima, por lo que empieza, por lo que inicia. ¿Cuál es el primer número de toda la cronología que hemos aprendido desde niños? El uno, porque tiene que ser el punta de lanza, tiene que ser el ánima. A donde ustedes volteen a ver, cultura que ustedes observen, se van a encontrar exactamente lo mismo por todos lados. Lo primero que tiene que haber es algo que anime. Entonces, cuando yo les digo que lo que sea que esté pasando en su vida no esté funcionando bien, siempre hay que revisar el ánima. Algo en el ánima está funcionando mal. De las cosas más graves que puede tener a nivel de afección espiritual una persona es que una parte de su espíritu no esté consigo. Esta es de las más duras y hay que hacer una cosa para recuperarlo. Pero volvemos al mismo tema, es el tema de las ánimas. Y se pueden hacer cosas con los haces, con todo lo que van a aprender alrededor de estas como clases, ¿no? Entonces, miren, cuando ustedes volteen a ver sus cartas, por eso tienen que tener sus cartas alrededor de este curso, porque les va a dar una forma de comprenderse ustedes mismos. El planeta, eh, los planetas, evidentemente el Sol, ¿no? O sea, da mucho fuego, también Marte, ¿no? Lo que ustedes tengan en su ascendente, invariablemente tiene que ver con esa punta de lanza. No puede no ser de otra manera, porque es la forma en la que ustedes y yo fuimos introducidos al mundo. Por eso va a ser muy importante que ustedes sepan en qué signo tienen cada planeta. Les va a dar una orientación fuerte sobre cómo moverse en el mundo. Si ustedes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo el que fuera. Si ustedes, por ejemplo, tienen a Venus en Piscis, hagan de cuenta, ¿no? Venus deviene de la esfera del árbol de la vida que se llama Netzach. El secreto de Netzach es aprender a vivir. El conflicto de Netzach es que o vives en, en el... Es que es una forma compleja porque tiene mucho placer, ¿no? Pero o vives en la vida o vives en la muerte. O sea, lo que trato de decirles es como, cuando alguien ve Venus en Piscis a nivel de astrología, dicen, ah, mira, te encantan como las artes místicas, eres una persona muy empática, es verdad. Pero cuando le metemos cábala, sí hay que decirle a la persona, mira, el complejo que tú tienes para organizarte entre la vida y la muerte va a tener que ver invariablemente con tu capacidad de percepción. Piscis es todo percepción. Y su lidio entre la vida y la muerte va a depender de su maestría para desarrollar su percepción. ¿Sí? Por eso es tan complejo lo que vamos a aprender y por eso es importante. Jorge, ¿qué es para ti el karma? Uf, qué buena pregunta. Es que el karma para mí es como, yo no creo en tal cosa como las deudas. Para mí eso no existe. Para mí lo existe es como justo una ley de causa y efecto. Ahí te va. Si yo en la vida pasada, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de un eje nodal muy fuerte. O sea, todos los ejes son duros, ¿no? Pero el eje escorpión-tauro me parece de los más complejos. Una persona que viene de un eje nodal, es decir, que su vida pasada está gobernada por escorpión, yo inmediatamente sé que esa persona viene con problemas de desconfianza, porque probablemente tuvo una vida traumática. La vida traumática deviene de que las personas de las que se vio allegadas no pudo confiar en ellas. Y son personas que vienen a este mundo para aprender a volver a confiar. Pero por karma, lo que tiene que suceder es que esa energía que va a emanar, lo que va a generar es una sensación de necesidad. Pero se va a acercar, va a acercarse con personas, puede ser de las dos, que esa persona aprenda a lastimar a los otros a una edad muy temprana. Miren, antes de los 36 años, todos repetimos nuestras mismas circunstancias de nuestra vida pasada inmediata. Todos. Si tenemos el nodo sur en la casa 10, inmediatamente vamos a avanzar muy rápido a nivel laboral. Si nosotros venimos de una casa 7, vamos a ser pareja muy rápido, porque vamos a repetir, porque nuestra alma tiene que recordar lo que somos. ¿Pero por qué? Para orientarnos a una meta que es justo lo que está enfrente. Para mí el karma no es un tema de deuda, ni es un tema de aprendizaje. Para mí esto no es una escuela. O sea, para mí el karma es más como un tema de comprensión, de que hay una parte de mí que no alcancé a comprender en la otra existencia y me voy a dar una apartad para volver a comprenderla. El único fin que tenemos aquí es aprender a ser ese sol que ya somos y que pueda explotar y emanar luz, pero solo se puede lograr a través de la comprensión. La gran bendición que tenemos como seres humanos es la capacidad de comprensión, pero evidentemente para poder comprender tenemos que ignorar. Por eso tenemos que abrazar la ignorancia, porque nos apunta hacia la comprensión. Entonces, yo prefiero como esa lectura del karma.